Hay quienes han llegado a Dios directamente, al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se los podría llamar maestros de los maestros, porque aunque ya no se los pueda ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y lugar donde puedan ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podrían atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Un curso de milagros. Primera parte. Un susurro en tu sueño. Capítulo 1. Artén y Pursa aparecen. Durante la semana de la Navidad de 1992 me di cuenta de que tanto las circunstancias de mi vida como mi estado mental lentamente habían ido mejorando en el transcurso del último año. La Navidad anterior las cosas no me habían ido bien, sintiéndome muy descontento por la aparente escasez que había en mi vida. A pesar de haber logrado éxito como músico profesional, no había conseguido ahorrar mucho dinero. Ahora me esforzaba en mi nueva profesión como agente de bolsa y tenía abierto un pleito contra un amigo y antiguo socio comercial que, en mi opinión, me había tratado injustamente. Entretanto, aún estaba recuperándome de una quiebra financiera ocurrida 4 años antes, resultado de la impaciencia de gastar despreocupadamente y de inversiones aparentemente buenas que salieron mal. No lo sabía, pero estaba en guerra conmigo mismo e iba perdiendo. Entonces tampoco sabía que prácticamente todo el mundo está en guerra y va perdiendo, aunque parezca que va ganando. De repente, algo cambió en lo más profundo de mí. Durante 13 años había estado en una búsqueda espiritual en la que había aprendido muchas cosas, pero sin haberme tomado el tiempo necesario para aplicar las lecciones recibidas. Pero ahora me sobrevino una nueva certeza. Las cosas tienen que cambiar, pensé. Tiene que haber un modo mejor de hacer las cosas. Escribí al amigo al que estaba demandando y le informé que iba a abandonar la acción legal para empezar a retirar conflictos de mi vida. Él me llamó y me dio las gracias, y así comenzamos a reconstruir nuestra antigua amistad. Más adelante supe que este mismo tipo de situación se había repetido de distintas formas miles de veces durante las décadas anteriores. Personas en conflicto habían empezado un proceso de dejar atrás sus armas para rendirse a una sabiduría mayor, existente dentro de sí mismos. A partir de ahí empecé a tratar de activar el perdón y el amor, tal como los comprendía entonces, en las situaciones que afrontaba cotidianamente. Tuve algunos buenos resultados, pero también me topé con serias dificultades, especialmente cuando alguien sabía provocarme en mis zonas más sensibles, pero al menos parecía que estaba empezando a cambiar la dirección. Durante este periodo comencé a observar pequeños estallidos de luz en el rabillo del ojo, que se producían en torno a ciertos objetos. Estos estallidos luminosos no ocupaban todo mi campo visual, sino que se concentraban en ciertas áreas concretas. No entendí su significado hasta que se me explicó posteriormente. A lo largo de aquel año de cambio recé regularmente a Jesús, el profeta de sabiduría a quien admiraba más que a ningún otro, para que me ayudara. Sentía una misteriosa conexión con él, y en mis oraciones solía decirle cuánto deseaba volver 2000 años atrás y ser uno de sus seguidores para poder aprender de él en persona. Y así, durante la semana de Navidad de 1992, mientras meditaba en el salón de mi casa en una zona rural del estado de Maine, me ocurrió algo excepcional. Estaba solo porque trabajaba en casa y Karen, mi esposa, viajaba todos los días por su trabajo a Lewiston. Como no teníamos hijos, disfrutaba de un entorno muy tranquilo, interrumpido solo por algún ocasional ladrido de nuestro perro Nupi. Cuando volví de la meditación, abrí los ojos y me quedé anonadado al comprender que no estaba solo. Con la boca abierta, aunque sin pronunciar ningún sonido, miré fijamente hacia el otro lado del salón, viendo a un hombre y a una mujer que estaban sentados en mi sofá, mirándome directamente, con sus sonrisas amables y sus ojos lúcidos y penetrantes.
No había en ellos nada que me resultara amenazador. De hecho, tenían un aspecto tan extraordinariamente apacible que me dio seguridad. Mirando hacia atrás me pregunto por qué no tuve más miedo, dado que estas personas, de apariencia muy sólida, parecían haberse materializado de la nada. Aún así, la primera aparición de lo que pronto se convertirían en mis amigos fue tan surrealista que de algún modo el miedo no parecía una reacción apropiada. Las dos personas parecían tener en torno a los 30 años y tenían un aspecto muy saludable. Su indumentaria era elegante y contemporánea. No se parecían en nada al aspecto que yo hubiera atribuido a los ángeles, maestros ascendidos o cualquier otro tipo de ser divino. No había luz ni auras resplandecientes a su alrededor. Uno bien podría haberlos visto cenando en un restaurante y no prestarles atención. Ahora no podía dejar de notar que estaban sentados en mi sofá y me di cuenta que miraba más a la atractiva mujer que al hombre. Advirtiendo esto, ella habló primero. Pursa. Hola, querido hermano. Puedo ver que estás asombrado pero no atemorizado. Yo soy Pursa y este es nuestro hermano Arten. Aparecemos ante ti como símbolos cuyas palabras facilitarán la desaparición del universo. Digo que somos símbolos porque cualquiera que parece tomar forma es simbólica. La única realidad verdadera es Dios o Espíritu puro, que en el cielo son sinónimos, y tanto Dios como el Espíritu puro no tienen forma. Por lo tanto, en el cielo no existen conceptos como masculino y femenino. Cualquier forma, incluyendo tu propio cuerpo, que se experimente en el falso universo de la percepción, debe por definición simbolizar otra cosa. Este es el verdadero significado del segundo mandamiento. No crearás ninguna imagen de mí. La mayoría de los eruditos bíblicos han considerado este mandamiento en particular como un misterio. ¿Por qué querría Dios que se hiciera ninguna imagen a semejanza de él? Moisés pensó que la idea era librarse de la idolatría pagana. El verdadero significado es que no debería formarte ninguna imagen de Dios, porque Dios no tiene imagen. Esta idea es importante para lo que te diremos más adelante. Gary, ¿te importaría volver a repetir eso? Arten. Gary, repetiremos todas las cosas todas las veces que sea necesario para que las aprendas. Y una de las cosas que notarás es que te hablaremos cada vez más en tu propio estilo de lenguaje. De hecho, te vamos a decir las cosas claramente y sin rodeos. Pensamos que eres lo suficientemente adulto para entenderlas y no hemos venido aquí a perder el tiempo. Has pedido ayuda a Jesús. Él habría estado muy contento de venir personalmente, pero no es lo que se requiere en este momento. Nosotros somos sus representantes. A propósito, la mayor parte del tiempo nos referiremos a Jesús llamándole J. Tenemos su permiso para hacerlo, y cuando llegue el momento te explicaremos el porqué. Tú querrías saber cómo era estar allí con él hace 2000 años. Nosotros estuvimos allí, y nos alegrará contártelo, aunque te sorprenderá saber que ser discípulo suyo en el presente tiene más ventajas que entonces. Una de las cosas que vamos a hacer es plantearte desafío del mismo modo que J nos los planteaba repetidamente a nosotros, tanto en el pasado como en lo que tú denominas el futuro. No vamos a ser tolerantes contigo ni te vamos a decir lo que quieres oír. Si quieres que te traten entre algodones, vete a un parque infantil. Si estás dispuesto a ser tratado como un adulto que tiene derecho a saber por qué a la larga no puede funcionar nada en el universo, entonces iremos directo al grano. También aprenderás tanto la causa de esta situación como el modo de salir de ella. ¿Qué dices? Gary, no sé qué decir. Arten, excelente, esa es una buena característica en un estudiante, siendo una característica igualmente notable el deseo de aprender. Sé que lo tienes. También sé que no te gusta mucho hablar. Eres el tipo de persona que podía estar años recluida en un monasterio sin decir una palabra. Además, tienes una memoria excepcional.
algo que te será útil más adelante. De hecho, lo sabemos todo respecto a ti. Gary, ¿todo? Pursa, sí, todo. Pero no estamos aquí para juzgarte, de modo que no tiene sentido ocultar cosas ni sentirte avergonzado. Estamos aquí simplemente porque es útil para nosotros aparecer ahora mismo. Aprovéchate de nosotros mientras puedas. Haz cualquier pregunta que se te venga a la mente. Te estabas preguntando por qué tenemos este aspecto. La respuesta es que nos gusta integrarnos allí donde vamos. Asimismo, vamos vestidos como seglares porque no somos representantes de ninguna religión ni denominación particular. Gary, ¿entonces no sois testigo de Jehová? Porque ya les he dicho que no quiero formar parte de ninguna iglesia organizada. Pursa, ciertamente somos testigos de Dios, pero los testigos de Jehová se adhieren a una antigua creencia que sostiene que solo un selecto grupo estará con él, teniendo así el reino de Dios su lugar en la tierra, con ellos en sus cuerpos glorificados. Y eso no es lo que nosotros enseñamos. Podemos estar en desacuerdo con otras enseñanzas, pero no las juzgamos y respetamos el derecho de todo el mundo a creer lo que quiera. Gary, eso está muy bien, pero no sé si me gusta la idea de que no exista lo masculino ni lo femenino en el cielo. Pursa, en el cielo no hay diferencias ni cambio. Todo es constante. Esa es la única forma en la que puede ser completamente fiable en lugar de caótico. Gary, ¿y eso nos resulta un tanto aburrido? Pursa, Gary, permíteme que te pregunte algo. ¿Es aburrido el sexo? Gary, no en mi opinión. Pursa, bien. Imagina el clímax del perfecto orgasmo sexual, solo que ese orgasmo no se detiene nunca. Sigue adelante eternamente, sin reducir su poderosa e inmaculada intensidad. Gary, tienes mi atención. Pursa. El acto sexual físico ni siquiera se acerca al increíble éxtasis del cielo. Solo es una pobre imitación de la unión con Dios. Es un falso ídolo hecho para fijar tu atención en el cuerpo y en el mundo, que ofrece una compensación suficiente para que sigas volviendo a por más. Es muy similar a un narcótico. El cielo, por otra parte, es un éxtasis perfecto, indescriptible que nunca cesa. Gary, eso suena hermoso, pero no explica todas esas experiencias que tiene la gente del otro lado. Viajes fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, contacto con los difuntos y cosas por el estilo. Arten, aquello que llamas este lado y el otro lado son en realidad las dos caras de la misma moneda ilusoria. Es todo el universo de la percepción. Cuando tu cuerpo parece detenerse y morir, tu mente sigue adelante. ¿Te gusta ir al cine, verdad? Gary, todo el mundo tiene una ficción. Arten, cuando realizas una transición de un lado al otro, bien sea de esta vida a la vida eterna o de vuelta otra vez al cuerpo, es como salir de una película y entrar en otra. La diferencia es que estas películas se parecen más a la realidad virtual que la gente tendrá en el futuro, en las que todo parecerá completamente real, pues hasta incluirán el sentido del tacto. Gary, esto me recuerda a un artículo que leí sobre una máquina en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El artículo dice que introduces el dedo en la máquina y puedes tocar cosas que no están allí. ¿Ese es el tipo de tecnología de la cual estás hablando? Arten, sí. La mayoría de los inventos imitan algún aspecto del funcionamiento de la mente. Volviendo al ciclo de nacimiento y muerte, cuando parece que vuelves a nacer en un cuerpo físico, te olvidas de todo, o al menos de la mayor parte. Todo es un truco de la mente. Gary, ¿estás tratando de decirme que la totalidad de mi vida está en mi cabeza? Arten, todo está en tu mente. Gary, ¿mi cabeza está en mi mente? Arten, tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo,
tu mundo, todo tu universo, cualquier universo paralelo y cualquier otra cosa que pueda ser percibida son proyecciones de la mente. Todos ellos son símbolos de un único pensamiento. Más adelante te contaremos cuál es ese pensamiento. Y un modo aún mejor de pensar en esto es considerar que tu universo es un sueño. Gary, amigo, parece muy sólido para ser un sueño. Arten, más adelante te contaremos por qué parece tan sólido. Pero primero necesitas más información. No nos adelantemos. Lo que Pulsar está tratando de imprimir en ti es que nadie te está pidiendo que renuncies a mucho a cambio de nada. En verdad es todo lo contrario. Al final llegarás a darte cuenta de que estás renunciando a nada a cambio de todo. Un estado tan imponente y gozoso que es imposible describir con palabras. Sin embargo, para alcanzar ese estado del ser, debes estar dispuesto a someterte a un difícil proceso de corrección a cargo del Espíritu Santo. Gary, ¿esta corrección de la que hablas tiene algo que ver con lo políticamente correcto? Pursa, no. Lo políticamente incorrecto, por muy bien intencionado que sea, sigue siendo un ataque a la libertad de expresión. Comprobarás que somos muy libres en nuestras expresiones. No empleamos la palabra corrección de la manera habitual, pues corregir algo generalmente significa arreglar ese algo y conservarlo. Cuando el Espíritu Santo termine la corrección del falso universo, dejará de parecer que existe. Digo que ya no parecerá existir porque en realidad no existe. El verdadero universo es el universo de Dios o el cielo. Y el cielo no tiene absolutamente nada que ver con el falso universo. Sin embargo, hay una manera de contemplar a tu universo que te ayudará a retornar a Dios, a tu verdadero hogar. Gary, te refieres al universo como si fuera algún tipo de error. Pero la Biblia dice que Dios creó el mundo y casi todos creen que lo hizo, por no mencionar a todas las religiones del mundo. Mis amigos y yo pensamos que Dios creó el mundo de forma tal que pudiera conocerse experimentalmente a sí mismo, y supongo que esta es una creencia nueva era muy extendida. ¿No creó Dios la polaridad, la dualidad y todas las oposiciones sujeto-objeto del mundo? Pursa. En una palabra, no. Dios no creó la dualidad y Él no creó el mundo. Si lo hubiera hecho, sería el autor de un cuento contado por un idiota, tomando prestada la descripción de Shakespeare hace de la vida. Pero Dios no es un idiota, te lo demostraremos. O bien Él es amor perfecto, como dice la Biblia cuando tropieza momentáneamente con la verdad, o bien es un idiota. No puede ser ambas cosas a la vez. J tampoco era un idiota, porque no se dejó engañar por el falso universo. Te contaremos más cosas de él, pero no esperes la versión oficial. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Gary, claro, pero no me vendría mal que me la recordaras. Pursa, toma tu Nuevo Testamento y léenosla. Después te explicaremos algo, pero omite el último párrafo. Gary, ¿por qué debería omitir el último párrafo? Arten, fue añadido con posterioridad, cuando la historia comenzó a difundirse de acuerdo con la tradición oral. Posteriormente, el doctor que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos incorporó algunos cambios más. Gary, de acuerdo. De momento os concedo el beneficio de la duda. ¿Es suficiente buena esta versión estándar revisada? Arten, sí, es práctica. Ve a Lucas 15:11. Gary, de acuerdo. Ahora está hablando de Jesús, ¿verdad? Arten, sí, J no habla mucho en la Biblia, y cuando lo hace, las citas suelen estar equivocadas. Todos los hemos citado mal e interpretado mal desde el principio, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros le comprendimos mejor que la mayoría, pero aún nos quedaba mucho por aprender. Ahora te estamos hablando con la ventaja del aprendizaje subsiguiente. Pero lo más frecuente
era que estas citas erróneas atribuidas a J tuvieran como fin las novelas individuales que acabaron convirtiéndose en los evangelios convencionales. Eran las historias populares de aquel tiempo. J no dijo muchas de las cosas que se le atribuyeron en esos libros, pero sí dijo algunas de ellas, del mismo modo que no hizo la mayoría de las cosas que esos libros describen, aunque sí hizo algunas. Gary. ¿Quiere decir que es como esas películas que dicen estar basadas en una historia real, pero en su mayor parte es inventado? Arten. Sí, muy bien. La otra mitad del Nuevo Testamento procede casi enteramente del apóstol Pablo, a quien le gustaba mucho agradar a las multitudes, aunque en realidad no enseñaba lo mismo que J. Ninguna de las personas que escribieron la Biblia conocieron a J, excepto el autor del Evangelio de Marcos, quien solo era un niño cuando lo conoció. Échale una mirada al Apocalipsis. Parece una historia escrita por Stephen King. Imagina que retrata a J como un líder guerrero montado en un corcel blanco y llevando una túnica bañada en sangre. No, él no es un guerrero espiritual. Eso es una contradicción de términos sin igual. Gary. Si no os molesta, quisiera hacer una pregunta más antes de leer la parábola. Pursá. Adelante, no tenemos prisa. Gary. Esta idea de que Dios no creó el mundo, ¿no es una creencia agnóstica? Arten. Al principio ciertamente no se originó en los gnósticos, que lo tomaron de otras filosofías y religiones. En lo que atañe a las sectas gnósticas, tenía razón el creer que Dios no cree esta excusa de mundo, pero cometieron el mismo error que casi todas las demás. Hicieron que el mundo, erróneamente creado, fuera psicológicamente real para ellos. Lo vieron como un mal que debía despreciar. Horta, por su lado, contempló el mundo tal como se hace del Espíritu Santo, una oportunidad perfecta para el perdón y la salvación. Gary. Así que en lugar de resistir al mundo, ¿debería buscar manera de utilizarlo como una oportunidad de regresar a casa? Pursa. Exactamente, buen chico. J solía decir, habéis oído que solía decir, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a aquel que creéis malo. Esto no era tan solo una refutación escandalosa y directa a las antiguas escrituras, sino que también era respuesta a la pregunta que acabas de plantear. Para demostrar más ampliamente la actitud de J, ¿por qué no lees la parábola ahora? Gary, de acuerdo. Creo que estoy un poco oxidado en esto de leer las escrituras, pero ahí va.